El silencio en la sala de juntas era espeso, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. Sebastián Morales sostenía una pluma Montblanc entre los dedos, a centímetros de un contrato que podría redefinir su destino empresarial. Frente a él, Miguel Torres, su socio de toda la vida, sonreía como un cazador que acababa de acorralar a su presa. A su lado, el imponente Ricardo Castellanos tamborileaba con impaciencia los dedos sobre la mesa de vidrio. «Vamos, Sebastián, no hay tiempo que perder», dijo Castellanos, su voz grave y con un leve acento costeño. 6 meses negociando y ahora, ¿dudas? Sebastián se permitió una última mirada al documento. Estaba todo ahí, cifras, fusiones, proyecciones, todo perfecto, demasiado perfecto. Fue entonces cuando ocurrió. Una figura discreta se inclinó junto a él, fingiendo limpiar la superficie pulida de la mesa. La voz fue apenas un susurro, pero bastó para estremecerle la columna. «No firme, señor Morales, ¿es una trampa?», dijo la joven sin levantar la vista. Él giró la cabeza lentamente. Era una mujer del equipo de limpieza. Ropa sencilla, coleta apretada, mirada esquiva. Nunca antes la había notado. «Disculpa», murmuró sin saber si había escuchado bien, pero ella ya se alejaba, con su trapo en mano, como si nada hubiese pasado. Miguel arqueó una ceja. «¿Algún problema?» Sebas, el corazón de Sebastián, latía como un tambor de guerra. Una limpiadora le había dicho que no firmara. Era una broma, un error, una paranoia. Solo quiero revisar una cláusula», dijo señalando al azar una sección del contrato. Castellanos bufó. «Otra vez, esto ya lo revisamos con tus abogados». 5 minutos, repitió Sebastián sin esperar respuesta. Se levantó y salió de la sala, como si necesitara aire. A cada paso, sentía que se alejaba de un abismo, o quizá hacia él. No había llegado al final del pasillo cuando la sintió detrás de él. Ella, la mujer del susurro, «Señor Morales», volvió a decir en voz baja. «Sé que no tengo derecho, pero si firma ese contrato, lo perderá todo». Él se volvió. Por primera vez, la observó realmente. Era joven, no más de 28. Su uniforme estaba impecable, pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos. Miedo, sí, pero también una determinación feroz. «¿Quién eres?», preguntó, manteniendo la voz baja. «Camila Santos, trabajo aquí desde hace 8 meses. Limpio las oficinas por las noches y he escuchado cosas». Sebastián cruzó los brazos. «¿Qué clase de cosas?». «Llamadas telefónicas, reuniones fuera de horario, conversaciones a escondidas». Su socio, el señor Torres, él y Castellanos están planeando usar su empresa para cubrir deudas que no son suyas. Una vez que firme, la deuda caerá toda sobre usted». Sebastián se rió nerviosamente, negando con la cabeza. «Eso es absurdo. Miguel es como un hermano para mí. Lo sé, y por eso él lo sabe todo sobre usted. Por eso es tan peligroso». Ella miró en ambas direcciones antes de sacar su teléfono del bolsillo. Temblaba levemente. «Tengo pruebas». Él dudó. Parte de él quería alejarse. Otra parte no podía ignorar el temblor sincero en las manos de esa mujer. «Muéstremelas», dijo finalmente. Camila asintió y lo guió hacia una oficina vacía. Cerró la puerta con llave y activó el seguro. Una sensación de clandestinidad llenó el aire. «Si me descubren, estoy perdida», susurró, «pero no puedo quedarme callada». Abrió su galería de fotos, documentos fotografiados sobre escritorios, pantallas de computadoras con correos abiertos, grabaciones de audio. Una tras otra, las pruebas se acumulaban. Sebastián no decía nada, solo miraba. Cada imagen era una bofetada. «¿Esto? ¿De dónde sacó esto?», preguntó al fin. «Trabajo de noche. La gente no me ve, dejan computadoras encendidas, o documentos sueltos. ¿Me ven como invisible?». Sebastián tragó saliva. Su mundo entero tambaleaba. Salió de la sala como un príncipe que descubre que el castillo que construyó está lleno de dinamita. Miguel lo esperaba en el pasillo, con cara de preocupación. «Hermano, ¿todo bien?». Sebastián asintió, forzando una sonrisa. «Sí, solo necesito pensar». «No tardes mucho». Castellanos no es paciente. «Lo sé». De regreso en su oficina, Sebastián se dejó caer en el sillón de cuero negro. En su cabeza, todo daba vueltas. La firma, la traición,
la limpiadora con pruebas. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si Miguel estaba a punto de destruirlo? Se apoyó en el respaldo, cerró los ojos y recordó cuando él y Miguel vendían dulces en los buses para pagar el almuerzo. Recordó el día en que su madre murió y Miguel lo abrazó sin soltarlo. Recordó el primer cliente que consiguieron juntos, la primera oficina, la primera gran venta. No puede ser, murmuró, pero en el fondo, algo no cuadraba desde hace tiempo. Una notificación iluminó su celular. Era un correo anónimo. Solo decía: escuche esto. Presionó el archivo de audio. Una vez que firme, transferimos todo a su nombre. El idiota no sospecha nada. La voz era de Castellanos. Perfecto, respondía otra voz. Por fin tendré lo que merezco. Miguel, la pluma Montblanc cayó al suelo. Sebastián supo que acababa de cruzar un umbral del cual no había regreso. Camila cerró con cuidado la puerta de la oficina. El pestillo hizo un clic que sonó más fuerte de lo necesario en el silencio tenso del lugar. Sebastián se mantenía de pie, inmóvil, como si acabara de entrar en un terreno desconocido y peligroso. ¿Qué más sabe?, preguntó él finalmente. Camila respiró hondo. Sus manos temblaban apenas, pero su voz salió firme. Sé que parece una locura, señor Morales, pero yo no estoy inventando nada. Durante meses he estado escuchando cosas graves. ¿Qué tipo de cosas? Reuniones a puerta cerrada cuando no había nadie más en el edificio. Conversaciones telefónicas entre su socio y el señor Castellanos. Nombres de cuentas, movimientos financieros, frases como: cuando firme, le cargamos todo. Sé que no soy nadie para decirle esto, pero si hoy firmaba ese contrato, le hubiera entregado su empresa entera. Sebastián la observó con intensidad. Cada palabra de ella golpeaba su conciencia como gotas de ácido, pero su lado racional gritaba: esto no puede ser real. ¿Tiene idea de lo que está diciendo?, replicó con frialdad. Miguel Torres es mi socio, mi amigo. Lo conozco desde los 12 años. Camila no se inmutó. Precisamente por eso, él sabe cómo manipularlo. Silencio. La oficina parecía más pequeña, las paredes más cercanas. Sebastián se dejó caer lentamente en una de las sillas frente a su escritorio. Se pasó una mano por el cabello y fijó la vista en la pantalla de su computadora, como si ésta pudiera darle respuestas. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me lo dice justo hoy? Porque hoy iba a firmar, y una vez firmado, ya no habría marcha atrás. Podría pensar que todo esto es una trampa de usted misma, dijo con dureza. ¿Quién me garantiza que usted no trabaja para otra empresa que quiere hacerme dudar? Camila tragó saliva. El golpe emocional fue evidente, pero no retrocedió. No tengo por qué arriesgar mi empleo, ni mi seguridad, por algo así. Si quisiera hacerle daño, no estaría mostrándole esto. Sacó su teléfono. Esta vez lo sostuvo sin titubeos. Abrió una carpeta de imágenes y comenzó a deslizar. Esto es una copia del estado financiero real de la empresa Castellanos. Deslizó otra foto. Esto es un correo que intercepté por casualidad, abierto en una computadora de su socio, un viernes por la noche. Sebastián tomó el teléfono con cautela. Observó las imágenes, documentos internos, tablas en rojo, gráficos desplomados, deudas millonarias. ¿Y esto cómo lo consiguió? Trabajo en las madrugadas. Nadie me ve. La mayoría deja todo abierto, todo expuesto. No me consideran un riesgo porque soy invisible para ellos. Los ojos de Sebastián volvieron a la pantalla. Vio fechas, de montos, a destinatarios. Algo dentro de él se rompía lentamente. Su instinto empresarial, afilado por años de experiencia, detectaba que lo que veía no era una falsificación, era real. Esto no prueba nada contra Miguel, dijo sin mirarla. Camila deslizó hasta un audio, le tendió los auriculares. Sebastián dudó, pero los tomó. La grabación comenzó con un zumbido y luego una voz familiar y Castellanos. Una vez firme, le pasamos la carga. Ni siquiera lo va a ver venir. Y luego, como una cuchillada, la voz de Miguel. Perfecto. Sebastián siempre fue demasiado confiado. El rostro de Sebastián palideció. Se quitó los auriculares como si quemaran. ¿Esto no tiene sentido? ¿De verdad cree que todo lo que logró fue casualidad?, preguntó Camila con suavidad. Nunca. Se preguntó por qué algunos negocios importantes se caían en el último momento.
¿Por qué perdía oportunidades clave sin explicación? ¿Por qué Elena se alejó sin decir palabra? Elena, la sola mención de ese nombre le hizo apretar los dientes. El recuerdo seguía vivo, su última relación significativa, una ruptura, repentina e inexplicable. ¿Qué sabe de Elena?, preguntó con voz tensa. También tengo eso, respondió Camila bajando la voz aún más. Fotos, conversaciones manipuladas, mensajes falsos que él mismo envió desde un número alterno. Miguel se encargó de destruir ese vínculo, igual que ha hecho con su empresa. Poco a poco, en silencio, Sebastián se levantó de golpe, caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Su respiración era agitada. ¿Qué quiere de mí? Nada, solo que se salve. Solo eso. Él se giró. Por primera vez, la vio de verdad. No era solo una empleada de limpieza, era alguien que cargaba con algo mucho más grande, convicción. ¿Por qué arriesgarlo todo?, preguntó, con voz baja. Podría haberse quedado callada, seguir limpiando, cobrando su salario. Camila lo miró directo a los ojos. Porque mi padre confió en alguien equivocado. Perdimos todo. Yo no podía ver cómo otro hombre honesto cometía el mismo error. Sebastián guardó silencio. El aire entre ellos se volvió denso, casi eléctrico. Un abismo se abría ante él. ¿Creer en ella o no? Necesito más, dijo finalmente. No puedo basarme solo en esto. Camila asintió. Tengo más, mucho más, pero está en casa. No puedo llevarlo todo encima. Si confía en mí, esta noche se lo mostraré, después del último turno. Y si no confío, entonces firme el contrato, pierda su empresa, su reputación, su vida, y ni siquiera sabrá por qué. La puerta se abrió de golpe. Miguel asomó la cabeza con una sonrisa forzada. Sebas, hermano, Castellanos está a punto de explotar. ¿Qué estás haciendo? Sebastián respiró hondo. Miró a Camila, luego a Miguel. Tomando una decisión importante, respondió. ¿Sobre qué? ¿Sobre en quién confiar? Cerró la puerta en su cara, sin decir más palabra. Camila, aún junto a él, guardó el teléfono. A las 10. Le esperaré en el vestíbulo. No traiga a nadie más. Esto no es algo que quiera compartir aún con abogados. Sebastián asintió en silencio. Cuando ella salió, él volvió a sentarse, temblando por dentro. En sus manos tenía una elección: confiar en la lógica y los números, o en una mujer que, hasta esa mañana, ni siquiera tenía rostro para él, pero en lo profundo de su instinto, ese mismo que lo había llevado desde la calle hasta los rascacielos, algo le susurraba que esa voz invisible tal vez era la única que había dicho la verdad en mucho tiempo. Eran las 10:04 de la noche cuando Sebastián entró discretamente al vestíbulo del edificio. Llevaba una gorra oscura y el abrigo cerrado hasta el cuello. El lugar estaba casi desierto, solo una tenue luz de seguridad iluminaba los pasillos. En el fondo, como una sombra discreta, estaba ella. Camila vestía el mismo uniforme de limpieza, pero había algo distinto en su postura, más segura, más decidida. Cuando lo vio, asintió con la cabeza y lo condujo sin decir palabra hasta el ascensor de servicio. Subieron al piso 14 y caminaron por un pasillo vacío hasta llegar a la oficina que solía ocupar el departamento legal. Ella sacó una copia de la llave del bolsillo. Nadie viene aquí desde hace semanas, dijo en voz baja. Es el lugar más seguro. Una vez dentro, encendió una lámpara pequeña y cerró las cortinas. Sebastián se apoyó en el escritorio de madera maciza, cruzado de brazos, esperando. Camila abrió su mochila y sacó un estuche rígido. Aquí está todo, anunció. Lo he guardado por semanas. No sabía qué hacer con esto hasta que lo vi con la pluma en la mano, a punto de firmar. Colocó el estuche sobre el escritorio y lo abrió. Dentro, perfectamente organizados, había pendrives, una libreta con anotaciones a mano y una pequeña grabadora digital. Comencemos con esto, dijo, entregándole un pendrive. Sebastián lo conectó a la laptop que Camila había traído consigo. En la pantalla se abrió una carpeta repleta de archivos, documentos escaneados, capturas de pantalla y una subcarpeta titulada Conversaciones. ¿Cómo obtuvo todo esto? ¿Cómo le dije? Soy invisible. Nadie cuida lo que deja en su escritorio cuando cree que nadie lo está mirando. Ni siquiera Miguel. Camila abrió un PDF. Era un balance financiero de la empresa Castellanos. Las cifras eran devastadoras. Están en quiebra,
explicó, pero lo maquillaron todo para aparentar solvencia. En realidad, tienen más de 200 millones en deudas impagables y quieren cargar eso a mi empresa. Exactamente. En el contrato hay una cláusula escondida, señaló otro archivo. Aquí, Miguel se aseguró de que fuera redactada con ambigüedad. Si usted firma, legalmente se hace responsable de las deudas como socio absorbente. Sebastián leía en silencio. Las palabras comenzaron a bailar frente a sus ojos. De pronto, todo su mundo financiero, tan cuidadosamente construido, parecía hecho de papel. Y esto no es todo, añadió Camila. Hay otra cosa, algo más personal. Él levantó la vista, sin saber a qué se refería. Camila tomó la grabadora y presionó play. La voz de Miguel llenó la habitación. Le dije a Elena que Sebastián la engañaba. Le mostré mensajes falsos, fotos editadas. Fue más fácil de lo que creí. Ella nunca más lo volverá a mirar. El audio se cortó. Sebastián se quedó congelado. El nombre de Elena, su recuerdo, su perfume. Todo volvió de golpe como una ola helada. Esto es real, susurró. Demasiado real. Camila le mostró una serie de capturas, mensajes falsificados, conversaciones manipuladas e incluso una imagen editada de Sebastián con otra mujer. ¿Por qué haría algo así?, dijo él, apenas audible. Miguel sabía cuánto la amaba, porque lo envidiaba, siempre lo envidió. Sebastián se apartó del escritorio y comenzó a caminar por la sala. Cada paso era una descarga eléctrica. Crecimos juntos. Cuando mi madre murió, él fue quien me ayudó a pagar los primeros semestres de la universidad. Me consiguió mi primer trabajo en un taller. Él era mi hermano. ¿Cómo se destruye algo así? Camila se acercó, pero mantuvo la distancia. La traición duele más cuando viene de alguien tan cercano. Lo sé, ¿cómo lo sabes? Ella dudó un segundo. Luego habló. Mi padre confió en su mejor amigo para invertir los ahorros de toda su vida. Era un negocio que prometía ganancias rápidas. Perdimos la casa. Papá cayó en una depresión de la que nunca se recuperó. Desde entonces, aprendí que la lealtad a veces solo va en una dirección. Sebastián la miró con nuevos ojos. Ya no era solo la mujer que lo había alertado a tiempo. Era alguien que conocía el dolor de la traición, que hablaba desde las cicatrices. Por eso estás aquí, sí, y porque sé lo que pasaría si no hiciera nada. Usted perdería todo, y yo tendría que vivir con eso. Él asintió lentamente. Se sentó otra vez, esta vez más sereno. ¿Estudias? Camila, sí. Administración de empresas. Turno nocturno. Quiero fundar mi propia empresa algún día. Servicios de limpieza con prácticas justas y contratos reales. Parece un sueño, tonto. No, no es nada tonto. Es más ambicioso de lo que muchas personas en mi círculo se atreven a soñar. Por un momento, ninguno dijo nada. El ambiente era diferente ahora. Había respeto, admiración, una sutil complicidad comenzaba a nacer. ¿Y tu familia?, preguntó. Sebastián, mi madre trabaja en una tienda. Mi hermana estudia medicina con una beca, pero yo la ayudo con los gastos. Somos de Cali, pero me mudé a Bogotá para empezar de cero. Sebastián se inclinó hacia ella, con una mirada más humana que la que solía mostrar en las reuniones de alto nivel. ¿Por qué confiar en mí? Camila lo pensó. Luego, con una sonrisa leve, respondió, porque vi que dudó en el momento más importante de su carrera, porque alguien que duda tiene conciencia, y porque, a pesar de todo, ¿no firmó? Sebastián sonrió por primera vez en días, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Aún había demasiadas piezas rotas. Un leve pitido salió del teléfono de Camila. Revisó la pantalla, su rostro se tensó. Su socio está reunido con Castellanos. ¿Y hay alguien más? ¿Quién? ¿Una mujer? No la reconozco. Sebastián se acercó, Camila amplió la imagen. Y entonces, el mundo se volvió a detener. Esa es Elena, susurró él. La misma Elena. Sí, cree que está involucrada. Sebastián apretó la mandíbula. No lo sé, quiero creer que no, pero sí lo está. No sé qué haré. Camila notó su angustia. Colocó una mano suavemente sobre su brazo. No se torture con suposiciones. Primero averigüemos la verdad. El contacto, aunque breve, fue cálido. Sebastián lo sintió como una descarga de calma. La miró a los ojos, buscando traición. Mentira, pero solo encontró claridad. Gracias, murmuró, por todo esto, por no callarte, por arriesgarlo todo.
Camila bajó la mirada, ligeramente sonrojada. No lo hice por usted. Lo hice porque era lo correcto. ¿Y si te equivocas? Ella lo miró con firmeza. Entonces aceptaré las consecuencias, pero al menos sabré que lo intenté. Sebastián la observó en silencio. Su mente aún dudaba, su corazón ya no tanto. Camila se alejó hacia la puerta. Mañana será un día clave. Tenemos que preparar todo. Si va a confrontarlos, debe hacerlo bien. Él asintió. Ya no era un ejecutivo enfrentando una firma. Era un hombre enfrentando una guerra silenciosa. Camila, ella, se giró. Sí, gracias por ser valiente. Ella sonrió. Nos vemos mañana, señor Morales. Llámame Sebastián. Ella dudó un segundo. Luego asintió. Buenas noches, Sebastián. Cuando salió, él se quedó en la oscuridad, solo con sus pensamientos, rodeado de pruebas, recuerdos y una nueva sensación que no sabía cómo nombrar. La madrugada cayó sobre Bogotá con una lluvia suave que golpeaba las ventanas del edificio como si marcara el ritmo de un plan que apenas comenzaba a tomar forma. Sebastián estaba sentado frente a su escritorio con una libreta abierta, anotando ideas y conectando puntos como si cada línea escrita fuera un ladrillo para reconstruir todo lo que le habían querido arrebatar. Camila llegó minutos después, con una chaqueta mojada y una carpeta bajo el brazo. «Tengo algo», dijo, sin siquiera saludar. «Encontré documentos que confirman que Castellanos desvió dinero a cuentas fantasma. Lo hicieron en 2 transferencias de 25 millones cada una». Sebastián se levantó de golpe. «¿Dónde están?». Camila abrió la carpeta y colocó frente a él las copias impresas. Las cifras no mentían. Las fechas coincidían con reuniones clave. Las cuentas estaban registradas en paraísos fiscales. «Esto los hunde», murmuró Sebastián, «pero no basta». «Lo sé», dijo ella, «por eso traje esto también». Sacó un pequeño micrófono de su mochila. Era un dispositivo espía, del tamaño de un botón. «¿Dónde conseguiste eso?». «En internet. Hay foros donde enseñan a instalar y operar estos dispositivos». «Ya he practicado». Sebastián la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «No dejas de sorprenderme». «No tengo tiempo que perder», respondió. «Si queremos atrapar a esa gente, necesitamos pruebas en tiempo real. Fotos son fáciles de negar, pero audios son otra historia». Pasaron las siguientes horas trazando una estrategia. «Vamos a instalar esto debajo de la mesa de reuniones», dijo Camila, «en la parte de madera, donde nadie lo ve ni lo toca. Tengo acceso al lugar cuando todos se van, y esta es la cámara. ¿Qué podemos ocultar detrás del cuadro del fundador? ¿Y cómo recuperamos la información? ¿Todo se conecta a esta tablet?», respondió ella, mostrándole una pantalla. «Grabación en tiempo real, acceso remoto, y si detecta movimiento, se activa automáticamente». Sebastián apoyó las manos sobre el escritorio y la miró fijamente. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?». Camila sostuvo su mirada sin vacilar. «Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. ¿Y usted sabe que es verdad?». Él asintió lentamente. Por dentro, sabía que ya no había vuelta atrás. Durante las noches siguientes, se convirtieron en algo parecido a espías. Camila llegaba al final de su turno, cambiaba de ropa y se reunía con Sebastián en su oficina. Ahí, revisaban grabaciones, organizaban evidencias, creaban un dossier completo que documentaba cada paso del fraude. Pero entre papeles y susurros, algo más empezó a florecer. «¿Y cómo haces para rendir en la universidad y trabajar así?», preguntó Sebastián una noche, mientras bebían café frío. Camila se encogió de hombros. «No tengo opción. Mi hermana cuenta conmigo, y yo tengo una meta. Si dejo que el cansancio me gane, pierdo más que un examen. Pierdo el futuro». «Siempre fuiste así de determinada. Desde que perdimos la casa. Tenía 17. Mi madre quería rendirse, y mi padre ya lo había hecho. Alguien tenía que seguir». Sebastián la observó en silencio, no como un jefe a una subordinada, sino como un hombre, viendo a una mujer que lo inspiraba. «¿Y qué quieres exactamente?». «Tener mi empresa. Servicios de limpieza. Sí, pero bien hechos. Salarios dignos. Jornadas justas. Equipos modernos. Cambiar la manera en que este trabajo es visto. Nadie debería sentirse invisible solo por limpiar un piso». Hubo un silencio. Sebastián sintió una punzada en el pecho. Él mismo había pasado por alto a Camila durante meses. Nunca se había preguntado quién era,
ni cómo vivía, y ahora la escuchaba hablar con más claridad que muchos ejecutivos de traje. «Te prometo algo», dijo él de pronto, «cuando todo esto termine. Si aún quieres fundar esa empresa, yo invierto». Camila lo miró con los ojos muy abiertos. «No, quiero caridad». «No es caridad», respondió con una sonrisa. «Es una inversión en talento, y tú tienes de sobra». Ella bajó la mirada, sonrojada. «Gracias». Esa noche, mientras instalaban los últimos dispositivos en la sala de juntas, Sebastián sintió algo que no sentía desde hacía años, o esperanza. El viernes por la noche, Camila se infiltró en la sala de reuniones como si fuera un ritual. Limpió las superficies, o revisó los rincones, luego colocó discretamente el micrófono bajo la mesa y ajustó la cámara detrás del cuadro. Desde su tablet, pudo ver y escuchar con nitidez todo lo que pasaba. El sábado, mientras revisaban la grabación, escucharon a Miguel y Castellanos hablando en voz baja. «Sebastián está demasiado tranquilo últimamente», decía Miguel. «Confía en ti. Y eso es oro. Una vez firme, lo aplastamos. No puedo esperar a verlo arruinado». Sebastián cerró los ojos. La rabia le subía por la garganta, pero la contuvo. «¿Cuánto más necesitas?», preguntó Camila. «Solo una cosa más», dijo él, abriendo una carpeta vacía. Un resumen detallado de cada movimiento, las fechas, las cifras y las acciones, para que no tengan cómo negar nada. Camila se puso a trabajar de inmediato. Organizó los documentos, las grabaciones, los correos. Cuando terminó el expediente, era tan claro que cualquier juez podría emitir una orden de arresto sin dudarlo. «Ahora», dijo Sebastián, «vamos a preparar el escenario. Va a confrontarlos en la reunión». «Sí, pero quiero que sea como una obra de teatro. Quiero verles las caras cuando todo se revele. Y yo, quiero que estés ahí. ¿Cómo que? Tu asistente, como mi aliada». Camila sonrió. Era la primera vez que alguien la llamaba así, aliada. Antes de marcharse esa noche, Sebastián la acompañó hasta el ascensor. «Camila». Ella lo miró. «Gracias por no rendirte». Ella respondió en voz baja. «Gracias por escuchar». Y justo antes de que las puertas se cerraran, se miraron en silencio. Había algo entre ellos, algo que todavía no sabían nombrar, pero que ya no podían ignorar. El lunes amaneció con un sol pálido filtrándose entre las nubes pesadas de Bogotá. La ciudad parecía contener el aliento, como si supiera que algo estaba a punto de estallar. Sebastián llegó temprano al edificio. No había dormido más de 2 horas, pero su mente estaba más despierta que nunca. Camila ya lo esperaba en su oficina. Tenía la tablet en la mano y una expresión decidida. «Todo está listo», dijo, mostrándole la pantalla. «Las cámaras funcionan, los micrófonos están activos, y cada segundo quedará registrado». Sebastián respiró hondo. «Gracias por todo». Camila se limitó a asentir. No era momento de palabras suaves. A las 10 en punto, Miguel y Ricardo Castellanos cruzaron la puerta de la sala de juntas con paso seguro. Miguel llevaba su sonrisa de siempre, esa que Sebastián ahora veía como una máscara rota. Castellanos le ofreció la mano con su habitual tono de superioridad. «Señor Morales, ¿listo para sellar la historia?» «Sí, muy listo», respondió Sebastián, devolviéndole el apretón de manos con frialdad. Todos tomaron asiento. El contrato estaba sobre la mesa, acompañado de un par de plumas de lujo. Camila entró un minuto después, con una carpeta en mano y un aire sereno. Sebastián no explicó quién era. Nadie preguntó. A esas alturas, era solo la asistente. «Antes de firmar, quisiera compartir algo con ustedes», anunció Sebastián mientras conectaba su laptop a la pantalla grande de la sala. Miguel frunció el ceño. «Ahora, en serio». «Sí, es importante. Creo que merecemos total transparencia». «No». En la pantalla apareció la primera imagen de un documento financiero con el logotipo de la empresa Castellanos. Las cifras estaban en rojo, evidenciando deudas millonarias. «¿Qué es esto?», preguntó Castellanos, desconcertado. «La situación financiera real de su empresa», respondió Sebastián. «Y no es una estimación, es un informe interno, extraído de su propio sistema contable». Castellanos abrió la boca, pero no dijo nada. Sebastián cambió a la siguiente imagen, una serie de transferencias a cuentas en el extranjero, con fechas y montos detallados. «Aquí podemos ver cómo»,
Mientras negociaban conmigo, desviaban fondos. 50 millones en total, a cuentas fantasma. Esto es absurdo, intervino Miguel, intentando reír. ¿Qué estás haciendo, hermano? Mostrando la verdad, dijo Sebastián con dureza. Pasó a los audios. La voz de Castellanos llenó la sala. Una vez que firme, le pasamos la carga. Ni siquiera lo va a ver venir. Y luego, la voz de Miguel. Perfecto. Sebastián siempre fue demasiado confiado. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de la calefacción. ¿Quieres explicarlo?, preguntó Sebastián mirando a Miguel. Este se levantó lentamente. Ya no fingía. Sus ojos tenían una frialdad que Sebastián no había visto jamás. ¿Sabes qué?, dijo con una sonrisa amarga. Sí, planeé todo esto. Saboteé tus contratos. Te alejé de Elena. Y lo volvería a hacer. Castellanos intentó intervenir. Miguel, por favor, cállate. Ricardo, ya estamos expuestos, gruñó Miguel. Luego miró a Sebastián con desprecio. ¿De verdad creías que todo lo que tenías era por talento? Fuiste el niño bonito de la suerte. Siempre caías bien. Siempre conseguías inversores. Yo era el que hacía el trabajo sucio. Yo era el que limpiaba tus errores. Pero tú eras el héroe. Eras mi amigo, murmuró Sebastián. No, era tu sombra. Castellanos se levantó discretamente, intentando llegar a la puerta. Sebastián presionó un botón en el control remoto que activó el bloqueo automático. ¿Qué? No salga nadie. ¿Qué demonios es esto? Esto es secuestro, protestó Castellanos. No, esto es justicia. La policía ya tiene copias de todo. Están en camino. Camila se mantuvo en silencio junto a la pared, observando, grabando todo, desde su tablet. Su presencia era sutil, pero imponente. Miguel se giró hacia ella, entrecerrando los ojos. La empleada de limpieza, murmuró con veneno. Claro, fuiste tú. Sebastián dio un paso al frente. No te atrevas. Miguel soltó una carcajada. ¿De verdad crees que una simple limpiadora descubrió todo esto por casualidad? ¿No te parece conveniente? ¿No crees que es demasiado perfecto? Cierra la boca, Miguel, y si ella también te está engañando. Las palabras cayeron como cuchillas en la sala. Sebastián sintió un escalofrío. Por un segundo, solo un segundo, dudó. Ella no tiene nada que ver con esto, afirmó. Pero su voz no fue tan firme como antes. Miguel se dio cuenta y sonrió como un animal herido que lanza su último ataque. Siempre fuiste ingenuo, Sebastián, siempre creíste en los cuentos. ¿Cómo sabes que ella no lleva meses jugando contigo? En ese momento, las sirenas comenzaron a escucharse en la calle. Sebastián miró a Camila. Ella lo observaba con una expresión serena, pero sus ojos estaban heridos. La policía entró segundos después, escoltando a Castellanos y esposando a Miguel. Los oficiales comenzaron a recoger pruebas mientras los dos implicados eran leídos sus derechos. Miguel, mientras era llevado por los pasillos, lanzó una última mirada a Sebastián. Piensa, hermano, tal vez yo no fui el único que te traicionó, y se fue. La sala quedó en silencio. Sebastián se dejó caer en la silla más cercana. Camila se acercó lentamente. ¿Estás bien? Él la miró, no respondió. Las palabras de Miguel se repetían en su cabeza como un eco persistente. ¿Y si también te está engañando? Camila retrocedió un paso. Voy a dejarte solo un momento, dijo suavemente. Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. Salió en silencio. Y Sebastián, por primera vez desde que todo empezó, no supo en qué creer. La noche cayó sobre Bogotá como una losa pesada. Desde su oficina, Sebastián contemplaba las luces lejanas de la ciudad mientras el eco de las palabras de Miguel seguía clavándose en su mente como espinas. ¿Y si ella también te está engañando? Había ganado. Miguel estaba arrestado. Castellanos también. Su empresa estaba a salvo. Todo el plan había funcionado. Pero en su interior, algo no se sentía en paz. Una sospecha, tenue pero insistente, reptaba por su conciencia. Camila no había vuelto desde que salió de la sala de juntas. Habían pasado más de 5 horas. Sebastián no sabía si estaba evitando verlo o simplemente se había ido. Cada minuto que pasaba, la semilla de duda plantada por Miguel crecía un poco más. Se sirvió un whisky y se dejó caer en el sofá. No tenía hambre, no tenía sueño, solo esa maldita pregunta, martillando en su mente. A las 2 de la madrugada,
escuchó un leve golpe en la puerta. Se levantó de inmediato. Al abrir, encontró a Camila con su mochila al hombro y expresión neutra. «No quería irme sin hablar contigo», dijo, evitando mirarlo directamente. «Pasa», respondió él con la voz más fría de lo que esperaba. Ella entró y se quedó, de pie, como si no supiera si debía quedarse o marcharse. «¿Qué pasa?» «Sebastián, quiero hacerte una pregunta», dijo él lentamente, «y necesito que seas completamente honesta conmigo». Camila frunció el ceño. «Claro, ¿cuándo decidiste ayudarme? ¿Fue cuando me viste a punto de firmar? Oh, fue mucho antes». Ella parpadeó, confundida. «¿A qué te refieres?» Miguel insinuó que todo esto era demasiado conveniente, que una empleada de limpieza, justo en el momento exacto, descubriera todo por casualidad. «No es extraño». Camila lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron de una rabia contenida. «¿En serio me estás preguntando si yo también te estaba engañando?» Sebastián no respondió, solo la miraba, esperando. Camila soltó una risa amarga. «Después de todo lo que hice, después de arriesgar mi trabajo, mi seguridad, mi futuro, ahora dudas de mí. Necesito estar seguro», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Dios mío, Sebastián», exclamó ella, dando un paso atrás. «¿Es que acaso una mujer como yo no puede hacer algo correcto sin que crean que hay un motivo oculto?» «No es eso». «Sí lo es», gritó ella, con lágrimas ahora corriendo por sus mejillas. «Lo que estás diciendo es que una pobre limpiadora no puede ser honesta, que si una como yo se acerca a uno como tú, solo puede ser por interés». Sebastián sintió el golpe como un puñetazo en el pecho. «Camila». «No, ya entendí», interrumpió ella, secándose las lágrimas con la manga. «Por más que trabajemos juntos, por más que hayamos compartido noches de esfuerzo, siempre voy a ser solo eso para ti, la mujer invisible que apareció justo cuando te convenía». «No es así», intentó decir, pero su voz se ahogó en la garganta. Camila dio un paso hacia la puerta. «Renuncio», dijo sin mirarlo, «y me voy de Bogotá. Ya solicité la transferencia a la Universidad de Medellín. No tienes que preocuparte, nunca más tendrás que dudar de mis intenciones». «Camila, por favor, no». «Sebastián, lo que más me duele no es que dudes de mí, es que, incluso después de todo, no fuiste capaz de confiar en tu propio juicio». Ella se detuvo antes de salir. «¿Sabes qué fue lo más estúpido que hice? ¿Qué? Enamorarme de ti», y cerró la puerta. Los días siguientes fueron una niebla densa para Sebastián. Las noticias hablaban del escándalo empresarial, de la caída de Castellanos y del arresto de Miguel Torres. En su oficina, todos lo felicitaban por haber desenmascarado la conspiración, pero él no sentía nada. Cada vez que alguien mencionaba el éxito, su mente volvía a la noche en que Camila se fue. Miraba la silla donde ella solía sentarse, la taza de café que había dejado, el perfume tenue que aún quedaba en el aire. Intentó llamarla. No contestó. Intentó escribirle. El mensaje no fue leído. Fue a buscarla al edificio donde vivía. Ya se había mudado. Entonces lo entendió, la había perdido, y no por culpa de Miguel, no por culpa de una traición. La había perdido por miedo, por cobardía, por no ser capaz de romper con sus propios prejuicios. Una tarde, sentado frente a su escritorio, recibió una llamada inesperada. «Sebastián Morales». «Sí, soy yo, soy Elena Jiménez». El corazón le dio un vuelco. «Elena, ¿cómo estás?» «Bien, escuché lo que pasó. Sobre Miguel, sobre Castellanos. Necesitaba hablar contigo. ¿Podemos vernos?» «Claro, hay cosas que tengo que decirte. En persona». Colgó, sintiendo que algo en su pasado también pedía cerrar su propio capítulo. Se encontraron en un café en el centro. Elena estaba distinta, más madura, más segura. Llevaba un anillo de matrimonio en la mano izquierda. «¿Te casaste?», preguntó Sebastián con una sonrisa nostálgica. «Hace 2 años, con un hombre maravilloso. Me ayudó a sanar». «Me alegra escucharlo, Sebastián. Vine porque quiero que sepas la verdad. Miguel me dijo cosas horribles sobre ti, me mostró pruebas falsas, y yo le creí. Yo también lo creí todo el tiempo, hasta que ya era tarde». Elena suspiró. «Pero hay algo más. Incluso sin su intervención, lo nuestro no habría funcionado». Él frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque tú eras alguien conmigo,
y otra persona contigo mismo. Siempre tratabas de ser perfecto, de controlar todo, de no mostrar debilidad. Tenía miedo, lo admitió, de perder, de que me vieran débil, de confiar, y eso fue lo que hiciste con ella, ¿verdad? ¿Con quién? Con Camila. Sebastián bajó la mirada. Sí, dudé de la única persona que fue realmente honesta conmigo. Elena sonrió con tristeza. Y ahora, se fue, y no sé cómo encontrarla. Elena tomó su taza de café. Entonces ya sabes qué tienes que hacer. Sebastián levantó la mirada. ¿Qué? Esta vez, no dejes que el miedo decida por ti. 2 horas después, Sebastián corría por la terminal de buses con el corazón en llamas. El pasaje a Medellín temblaba en su mano. El bus partía en 10 minutos. No sabía si ella estaría ahí. No sabía si lo escucharía, pero iba a intentarlo. Por primera vez en su vida, sin cálculos ni estrategias. Iba a luchar por algo que realmente importaba. La terminal de buses de Bogotá era un caos habitual de gente corriendo, niños llorando y motores rugiendo. Sebastián se abrió paso entre mochilas, maletas y vendedores ambulantes con una sola idea fija en la cabeza: de encontrar a Camila antes de que fuera demasiado tarde. Había revisado el horario online. El autobús con destino a Medellín salía en menos de 5 minutos. Su respiración era agitada, sus piernas dolían de correr, pero el miedo era más fuerte que el cansancio. Cuando llegó al andén señalado, el autobús ya tenía el motor encendido y los últimos pasajeros subían. Golpeó con fuerza la puerta lateral. «Espere, por favor», gritó. «No se vaya». El conductor, visiblemente molesto, abrió la puerta con un suspiro. «Señor, si no tiene pasaje, no puede subir». Sebastián sacó el boleto arrugado de su bolsillo y lo mostró. «Lo tengo, solo. Necesito hablar con alguien». Subió jadeando. Sus ojos buscaron ansiosamente entre los rostros adormilados de los pasajeros, y entonces la vio. Camila estaba en la tercera fila, junto a la ventana, abrazada a su mochila. Sus ojos estaban hinchados, su expresión vacía. Cuando lo vio, sus ojos se agrandaron. La sorpresa fue tal que tardó unos segundos en reaccionar. «¿Qué haces aquí?», susurró cuando él se acercó por el pasillo. «Vine a decirte algo que debí decirte mucho antes». «Sebastián, no es el lugar». «Tienes razón, no es el lugar correcto, ni el momento, pero es el único que tengo». Y ante la mirada curiosa de todos los pasajeros, Sebastián se arrodilló en el pasillo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Camila, entre horrorizada y emocionada. «Diciendo la verdad, la única verdad que importa». «Me equivoqué contigo, Camila, dudé de ti, cuando fuiste la única persona que estuvo a mi lado de verdad, la única que no quería nada a cambio. Fuiste valiente, inteligente, honesta, y yo, por miedo, te herí». Camila miró a su alrededor. Todos los ojos estaban sobre ellos. Algunos sonreían, otros murmuraban. «Levántate», susurró. «Esto es ridículo. No hasta que me escuches», insistió él. «No me importa de dónde vienes, no me importa tu trabajo, me importas tú, tu mente, tu corazón, tu fuerza. Me importa cómo me haces sentir. Me importa que, contigo, por primera vez, soy yo mismo, sin máscaras, sin poses». Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Camila. «¿Y qué pasa cuando vuelvas a dudar? Cuando otra persona te diga algo venenoso y tú lo creas antes que a mí». «Ahí entra mi promesa», dijo Sebastián, yumando sus manos. «La próxima vez que tenga una duda, te la diré. La hablaremos como adultos, como socios, como lo que somos, pero nunca más guardaré el silencio que nos separó esta vez». Camila lo miró largo rato. Parecía debatirse entre el amor y el orgullo, entre el deseo de abrazarlo y la necesidad de protegerse. «¿Y si no funciona?», preguntó finalmente, con la voz temblorosa. «Entonces fallaremos juntos, pero no me perdonaría jamás si no intento construir algo contigo». El silencio entre ellos se hizo pesado. El murmullo del autobús se desvaneció. Solo existían ellos dos. Finalmente, Camila asintió. «Está bien», susurró, «pero con una condición, la que quieras. Comunicación total. Nada de suposiciones, nada de dudas escondidas. Sí, hay un problema, lo hablamos. Si algo duele, se dice. ¿Puedes prometer eso?». «Lo prometo». Sebastián se puso de pie, aún con los ojos húmedos. Camila se levantó y lo abrazó con fuerza.
El aplauso espontáneo de algunos pasajeros los envolvió, y el conductor, desde su asiento, sonrió. Bueno, ¿se bajan o qué? Tengo un horario que cumplir. Días después, sentados en un café tranquilo del barrio La Candelaria, Camila y Sebastián hablaban como dos personas que hubieran vivido una vida entera en apenas unas semanas. ¿Qué dijo Elena?, preguntó Camila mientras removía su café. Que me había enamorado de la idea de ella, no de la mujer real, y que con vos había algo distinto, que se notaba incluso en cómo hablaba de ti. Camila sonrió, con tristeza. Siempre supe que ella era parte de tu historia, y tú eres mi futuro. Ella lo miró sorprendida. ¿No te parece apresurado decir eso? No cuando estuve a punto de perderte. Camila respiró hondo. Sabes que esto no será fácil. No, venimos de mundos diferentes. Entonces construyamos uno nuevo, respondió Sebastián sin dudar. Uno donde lo que importa no sea de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y por primera vez en mucho tiempo, Camila se permitió creer que eso era posible. Pasaron 6 meses desde aquel día en la terminal. 6 meses que parecieron una vida entera para Sebastián y Camila, no porque el tiempo se volviera lento, sino porque cada semana trajo consigo una nueva decisión, un nuevo reto, una nueva construcción de lo que ahora eran. La empresa que fundaron juntos se llamaba Morales Santos Consulting, un nombre que al principio sonaba extraño, casi como una ironía para algunos. Pero bastó poco tiempo para que todos entendieran que esa sociedad no era una formalidad, era una declaración. La idea nació una noche, mientras compartían una cena sencilla en el pequeño apartamento de Camila, aún decorado con libros de administración y fotos de su familia. Hay cientos de pequeñas empresas que se hunden porque no tienen asesoría legal, financiera o estratégica, comentó Sebastián, pasando páginas de un informe que Camila había preparado sobre un emprendimiento de barrio. No necesitan millones, necesitan dirección, guía, necesitan lo que tú ya estás haciendo, sin siquiera cobrar por ello. ¿Y si montamos algo que les dé eso?, preguntó ella. Algo que no sea solo consultoría para ricos, sino para los que realmente lo necesitan. Sebastián la miró con admiración. Entonces hagámoslo, a tu manera. Y así lo hicieron. Morales Santos Consulting nació en una oficina pequeña, con muebles reciclados y 2 computadoras portátiles. Sus primeros clientes fueron panaderías, ferreterías, tiendas familiares o emprendedores con más sueños que recursos. Pero cada caso era tratado con seriedad, cada proyecto con detalle, y cada cliente como un socio. Camila se ocupaba de la estrategia, la investigación, la planificación operativa. Sebastián se enfocaba en las relaciones, la negociación y el financiamiento. Rápidamente, comenzaron a hacerse notar. Un artículo en un periódico local los bautizó como la firma que construye desde abajo. Y para sorpresa de muchos, sus resultados hablaban por sí solos. Un día cualquiera, Camila regresó de la universidad con una sonrisa que no podía ocultar. Terminé, dijo entrando a la oficina. Sebastián se levantó de su silla y la abrazó con fuerza. Oficialmente licenciada, con honores. Sabía que lo lograrías, dijo él, mirándola con ese orgullo sin palabras. No lo habría hecho sin vos. Mentira, yo solo fui espectador. Mentira vos, respondió ella con una sonrisa cómplice. Celebraron con empanadas y cerveza artesanal en el mismo café donde se habían reencontrado con Elena. Esta vez, el recuerdo no dolía, era parte de lo que los había traído hasta allí. La boda fue pequeña, discreta y hermosa. Camila no quiso un vestido de revista ni una fiesta en un salón lujoso. Se casaron en una casa antigua convertida en centro cultural, rodeados de libros, luces cálidas y música en vivo. Ana, la hermana de Camila, fue su madrina. Un amigo de Sebastián, el músico callejero de su infancia, tocó el violín durante la ceremonia. No hubo votos escritos en papel, solo palabras sinceras, dichas con el corazón. Te elijo a ti, dijo Sebastián, no como la mujer que me salvó, sino como la mujer con la que quiero construir. Te elijo a ti, respondió Camila, no como el empresario que pudo darme un futuro, sino como el hombre que eligió hacerlo conmigo, de igual a igual. Y todos los presentes supieron que esas palabras no eran metáfora. Después de la boda, la empresa creció.
Abrieron una segunda sede en Medellín y comenzaron a ofrecer cursos gratuitos de administración para jóvenes emprendedores. Camila impulsó un programa de mentorías para mujeres en barrios vulnerables. Sebastián desarrolló una red de inversores éticos que apostaban por proyectos con impacto social real. Pero lo más valioso era la forma en que trabajaban juntos. Se complementaban sin anularse. Discutían sin miedo, se desafiaban con respeto. Nunca pensé que un día firmaría algo contigo sin miedo, dijo Sebastián una tarde mientras revisaban documentos legales de una nueva expansión. No por desconfianza, sino porque ahora sé lo que significa tener un socio de verdad. Camila lo miró con una sonrisa suave. Y yo nunca pensé que un día usaría mi apellido al lado del tuyo y no sentiría que estoy a tu sombra. ¿Lo sientes así? No, ahora lo siento como una sociedad real. Dos mundos que se eligieron, sin jerarquías. Sebastián se levantó de la silla, sacó una pequeña caja del cajón y se arrodilló. Otra vez. Hay un contrato más que me gustaría que firmaras. Camila abrió la caja. Era un anillo, sencillo, elegante. En el interior, grabado: confianza, respeto, futuros compartidos. ¿Quieres ser mi socia de por vida? Ella sonrió con los ojos brillando de emoción. Ya lo soy, pero sí, lo firmo. Y mientras sellaban su promesa con un beso, sabían que lo que habían construido iba mucho más allá de una empresa. Era un pacto de vidas cruzadas, de caminos elegidos a conciencia, de amor real. No el amor de las películas, sino el que se construye entre madrugadas, luchas y decisiones valientes. El sol de la mañana entraba por los ventanales de cristal del nuevo edificio de Morales Santos Consulting. Ubicado en el corazón financiero de Bogotá, las oficinas, ahora modernas y espaciosas, conservaban el alma de aquel pequeño espacio donde todo había comenzado. Sebastián estaba revisando los estados financieros del trimestre cuando escuchó pasos familiares detrás de él. Se giró justo a tiempo para ver a Camila entrar, cargando 2 tazas de café y una sonrisa que, después de todo ese tiempo, aún lograba desarmarlo. Tenemos los números finales, dijo, sentándose frente a él. Y sí, otra vez superamos proyecciones. Hemos ayudado a más de 200 pequeñas empresas este trimestre. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, preguntó Sebastián, tomando su mano. Que sobrevivimos al caos, que lo hicimos juntos. Camila sonrió y miró por la ventana hacia el edificio donde antes trabajaba como empleada de limpieza. Era imposible no pensar en el contraste, en lo lejos que habían llegado. A veces pienso en ese primer día, en que si no me hubiera atrevido a hablarte, si tú no me hubieras escuchado, no estaríamos aquí, no estaríamos nosotros. Quedaron en silencio unos segundos, cada uno sumido en sus propios pensamientos, hasta que Camila habló con voz suave. ¿Alguna vez extrañas a Miguel? Sebastián no respondió de inmediato. Cerró la carpeta de informes, se levantó y caminó hacia la ventana. Extraño al amigo que creí que era, al niño con el que vendía dulces en los buses. Pero ese hombre probablemente nunca existió. Y Castellanos ahora vende seguros. Ha pagado una parte de las deudas, está aprendiendo lo que significa empezar desde cero. Supongo que eso también es justicia. Camila se levantó y se sentó en el brazo del sillón de Sebastián. Yo aprendí algo muy distinto de todo esto. ¿Qué? Que el amor verdadero no depende de venir del mismo lugar, depende de querer ir al mismo destino. En ese momento, tocaron suavemente la puerta. Era Ana, la hermana de Camila, con una bata de médica y una sonrisa radiante. Perdón por interrumpir a los tortolitos, bromeó. Pero antes de irme quería darles las gracias. ¿Las gracias?, preguntó Camila, confusa. Por pagarme la especialización en pediatría. Acabo de firmar todos los papeles. Es oficial. Camila miró a Sebastián, sorprendida. ¿Tú sabías algo de esto? Él se encogió de hombros. Sorpresa. Lo hablamos. ¿Recuerdas? Ana va a ser una pediatra increíble. Y nosotros podemos permitirnos invertir en alguien que lo merece. Ana los abrazó a ambos con fuerza. Van a ser los tíos más geniales del mundo, dijo, saliendo con una risa antes de que pudieran preguntarle qué quería decir. Sebastián y Camila se quedaron mirándola irse. Luego se miraron entre ellos. ¿Tú crees que? No lo sé, respondió Camila, pero sus ojos se desviaron hacia la taza de café aún intacta. No lo tocaste.
Me dio náuseas esta mañana. Sebastián se puso de pie tan rápido que casi tiró la silla. ¿En serio? Camila bajó la cabeza, sonriendo. Llevamos una semana de retraso, y esta mañana tampoco pude con el desayuno. Él la tomó en brazos y la giró en el aire, riendo como un niño. Vamos a ser padres. La noticia corrió como fuego entre los empleados. Felicitaciones, abrazos, lágrimas. Pero para Sebastián y Camila, lo más importante era el silencio que compartieron después, en su oficina, con las luces apagadas y las manos entrelazadas. ¿Sabes qué pienso?, dijo Camila, acariciando su mejilla. ¿Qué? Que Miguel tenía razón en una cosa. Sebastián arqueó una ceja. Pues sí, fue demasiada casualidad que nos conociéramos justo en ese momento, que apareciera justo cuando más me necesitabas, pero se equivocó en lo que eso significaba. Entonces, ¿qué fue? Camila miró hacia el techo, como si buscara palabras que estuvieran suspendidas en el aire. Fue destino, pero no un destino mágico, de película. Fue un destino que se construye con decisiones valientes y con amor verdadero. Un destino que nosotros elegimos, cada día, desde aquel primero en que te dije, no firmes. Sebastián besó su frente. Y no firmé, y ahora estás firmando una familia, la mejor de todas. Años después, Morales, Santos Consulting, contaba con más de 50 empleados, oficinas en 3 ciudades y una reputación intachable. No solo ayudaban a empresas a crecer, también cambiaban vidas. Ana trabajaba como pediatra en un hospital público mientras ahorraba para abrir su propia clínica en Cali. Camila la apoyaba como antes ella había sido apoyada. ¿Y Sebastián? Bueno, Sebastián ya no era el hombre que medía su éxito en cifras o contratos. Ahora lo medía en almuerzos con Camila, en dibujos de su hija Sofía en el escritorio, en los domingos sin reuniones. Un día, mientras miraba a través del ventanal de su oficina, con su hija en brazos, recordó todo, la sala de juntas, la traición, la duda, el miedo, y supo, con certeza, que su mayor victoria no fue evitar la quiebra, ni desenmascarar a un traidor. Su mayor victoria fue elegir confiar de nuevo, y amar, y ser amado. Camila entró en ese momento, con su sonrisa de siempre, y le dijo, vamos, papá de Sofía, nos esperan para almorzar. Él la miró con una felicidad tranquila. Voy contigo, a donde sea. Y así, con pasos firmes, salieron de la oficina que construyeron juntos, no solo como socios, no solo como pareja, sino como 2 personas que, viniendo de mundos distintos, se habían elegido todos los días, porque el amor verdadero no nace de la perfección, nace de la voluntad de elegirse, incluso cuando el miedo susurra mentiras al oído. Y ellos se eligieron bien. Si llegaste hasta el final, suscríbete, comparte y comenta la palabra renacer para saber que estuviste aquí.